estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy. Y lo vamos a recibir con este refrán español que dice: en casa de un ladrón te roban hasta la respiración. Pues, que pasen los litigantes. Doctora Polo, necesito vivir. Cada cual tiene lo que se merece. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Ángel, usted está demandando a Jennifer. Dígame quién es ella, por qué la demanda y qué pide para resolver este caso. Sí, doctora, Jennifer es mi hija y yo vengo a demandarla aquí porque yo quiero que usted ponga una orden de alejamiento y para que ella tenga que salir de la casa porque esta muchachita me va a matar. Mire cómo tengo yo los nervios. Yo soy una persona que está enferma. Entonces, todo esto, en realidad, ha venido porque ella me tiene amenazado. Yo no puedo vivir tranquilo en mi casa. Pero dile a la doctora Polo toda la verdad, le dice la mitad. Jennifer, lo que tú quieres, lo que te conviene. Déjame explicarte, Jennifer. Tú no lo vas a hacer a él decir lo que tú quieres que él diga. Tú lo único que puedes hacer es callarte, escuchar lo que él está diciendo y cuando yo te pida responder, tú decirme tu parte de la historia. Porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Ok? Ok. Esta muchacha es su hija, está viviendo con usted. Sí, señora. Ok, perfecto. Y usted está pidiendo desalojarla de su casa. Y un restricto. Y además una orden de restricción o alejamiento para que ella no se acerque a usted. Sí, doctor. Usted me tiene que probar dos cosas a mí. Primero, ¿por qué quiere desalojarla? No sé si está pagando renta, si no ha pagado renta, si usted le puso renta y ella no la paga, o si le causa problemas en la casa. Y segundo, me tiene que probar que usted está bajo amenaza de golpes físicos y tiene miedo por su vida y por eso quiere la orden de alejamiento. Le estoy dando las instrucciones para que usted me pueda dar el caso que hace falta, porque si no, no hay caso. Sí, doctora. A ver. Mire, todo esto comenzó en el año 2007. En el año 2007, a principios de año, mi hija Jennifer cayó presa por andar en malos pasos, por andar conjuntamente con gente que yo nunca le enseñé eso, pero yo era rastrero y yo no podía estar todo el tiempo en mi casa. Como si la gente se excusa y se justifica. Doctora, no, mire, después muere mi esposo y murió por los dolores que mi hija le daba. Y tiempo después, mire, a mí me dio un ataque y tuvieron que operarme. Señor, usted me está hablando son tonterías. En vez de mi mamá. Señor, usted me está hablando tonterías. Si ella cayó presa fue porque cometió un crimen. Porque aquí la gente, para caer presa, y bastante poco meten presos a la gente aquí, porque hay una partida de criminales que da asco el mundo en que estamos viviendo. Así que no me venga a dorar la píldora, como dicen por ahí. Hábleme claro y no me hable con tonterías. Ándele. Ella me tiene amenazado, doctora. ¿De qué? Ella me tiene amenazado. Ella no me quiere y ella... ¿Por qué? Porque ella es mala cabeza. Ella piensa que yo le robé 20,000 dólares. Y eso es mentira, doctora. Yo jamás, si yo he mantenido mi casa, con el sudor de mi frente. Señor, ¿qué 20,000 dólares me está dando? 20,000 dólares. Mire, todo comienza en el 2006. Ella tuvo un accidente de tráfico, sabe Dios andando con quién. Y entonces ella ganó una demanda. En el 2007, en enero, cae presa y me dice, mira, papá, coge estos 20,000 dólares, coge 5,000 para ti, para los gastos de la casa, y estos otros 15,000 guárdamelo para que me ayudes en la cárcel enviándome. Y entonces mi esposa muere. Yo no tenía con qué enterrarla. Ella lo sabe que yo compré un terreno en el South Memorial Park. Mi mamá ya tenía eso. Y yo me gasté 8,500 dólares en el terreno. Mi mamá ya tenía eso, más doctora la funeraria, Polo, más toda esa... O sea que usted sí le usó el dinero a ella. Sí, pero también para pagar un abogado para ver si me la podían llevar a ella, que ella fuera ahí a darle el último adiós a su madre. Me quedé en la prisión. ¿Qué tú pagaste? Entonces, tú lo pagaste tomando y hueliendo perico. Pero usted tú sabes bien que son mentiras. ¿Qué mentira? Tú eres tremendo descarado y un chulo. ¿Usted tenía el consentimiento de ella para usar su dinero? ¿O usted lo usó porque usted pensó que era lo que tenía que hacer? Ella me había dicho, cuando tenía el consentimiento, porque ella me había dado el dinero para que yo se lo guardara. ¿Guardara? ¿Y con qué iba a enterrar a su madre? Pero no me dice que usted trabaja, señor. Que usted mantiene su casa, que usted es rastrero. Señora, pero yo no tenía en esos momentos 15,000 dólares a mi disposición para poder enterrar a mi esposa. ¿Y usted le pidió permiso a ella para usarle el dinero? No, señora, no. Ah, usted lo hizo así porque le dio la gana. Yo lo hice porque soy su padre, yo tenía la obligación de enterrar a su madre. Mi mamá era mi mamá y mi papá. Que yo la enterrara como debido. Tú eres mi papá de sangre. Entonces, perfecto. Ya veo por dónde está la situación. Ok, perfecto. Entonces,
ella salió de prisión y Sí. vino a vivir con usted. Vino a vivir para acá a la casa conmigo. Ajá. Pero ya cuando sale de la prisión, se echa un novio, un marinovio, yo no sé, un tipo que es un drogadito, que no trabaja, que hasta dicen que es asaltador. Y entonces ella me tiene amenazado a mí porque yo le he dicho que yo no quiero que ella ande con esta justamente y hasta droga meten también. Y entonces ella lo que hace es hacerme la vida imposible. Y ya yo tengo miedo que cuando yo vaya a comer algo, me le echen algo a esa comida porque yo me acabe de morir y ella quedarse con la casa. Porque la casa está a nombre mío y de mi difunta esposa. Está a nombre tuyo, pero la que lo pagó era mi mamá. Tú sabes bien que tu mamá no trabajaba. Casa. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Yo no me quedo ahí. Yo me quedo ahí. Olvídate de eso. Eso es mentira. Tú me debes a mi dinero y me lo robaste. Tú eres y una encima de mentirosa. eso, dile a la doctora... Mírala con todos sus tatuajes, todas esas cosas. Y tatuajes no tienen que ver nada, eso es arte, y también me quiere permitir al hijo más chiquito mío. Le quiere pervertir al hijo chiquito. ¿Por qué? Y Cuénteme. me lo ha llevado para que me le hagan tatuajes, Larry, y mi hijo. Ella me lo ha llevado porque es el hermano más chiquito. Me lo está llevando por malos caminos. Al muchacho lo han cogido preso. El muchacho ha andado en droga y todo por andar con ella y el novio que ella tiene, que lleva una pila de años cuando porque su hijo es un muchacho, buena persona. Era un buen muchacho. Era un buen muchacho. Ella me lo metió por malos caminos. ¿Qué edad tiene él? Él tiene ahora 28 años. Ah. Y es un buen muchacho. Y ella lo Él es un buen permitió. muchacho, doctora. Y ella lo permite. Sí, doctora. Ok. Entonces esa es su demanda. Perfecto, genial. Jennifer, ¿cómo responde? Yo respondo así, doctora Ana, porque yo caí presa. ¿Por qué caíste presa? Por un robbery home invasion. Invasión Eso yo no se lo de un enseñé. hogar, de una casa. Tú no me lo enseñaste, Eso pero yo no lo enseñé. ni los diste de comer, ni me diste Eso es nuevos mentira tenis, tuya. ni nada. Eso Tú es no mentira estabas tuya. ahí. So, anyway, Casa, yo no tengo oye, por Porque qué. estaba trabajando para llenarte la barriga a ti. Jennifer, Para llenarte la barriga a Tú ti no estaba eres hombre, trabajando. cállate, que tú ni eres ¿O qué papá tú ni piensas? hombre. ¿casa ocupada o sin ocupar? O sea, ¿estaba ocupada por los residentes de la casa o estaba vacía la casa? ¿Tenía gente? Sí, estaba. ¿Tenía gente adentro? Sí, señora. Wow. ¿Cuánto tiempo cumpliste? Era mi primer cargo, era una juvenil, me cargaron como una adulta, me dieron 4 años de prisión y 2 años en probatoria. ¿Llevabas armas de fuego? Sí. Ok. Y entonces, antes que yo, a mí el juez, porque mi mamá estaba escuchando voces a ese tiempo, ella estaba sufriendo esquizofrenia, yo cuidaba a mi mamá. A ese tiempo, él no estaba ahí, él venía nada más a pegarle a mi mamá, a tomar, empericarse. Para mantener ¿Qué a ella y a mantener su qué? madre, a Si su tú no hermano. mantenías nada. Si tú no tienes dinero, mantenías tú le cogiste nada. El dinero a tu gobierno hija. mantenía a nosotros, family and children. dinero a tu Family and hija. children, Enterrar a su los madre. cuidaba a Cállate. nosotros, déjate de eso. Tú te hacías un Favor, gran con chulo. esa cara de Hacerte descarado el que víctima tiene. frente a la doctora. Ok, Y la verdad. dale, Jennifer, entonces, ¿qué pasó? Entonces lo que pasó fue que un carro me pegó y yo no estaba al fault, yo estaba al lado, yo era un passenger. Eres el pasajero del carro. Ajá, el abogado mío, él hizo un acuerdo. Ellos me dieron como $50,000. Yo Ok. pagué para mi cirugía plástica. Ok. Me quedé con 20, digamos. Ok. Le regalé 5 a él para que cuidara a mi mamá. Ok. De esos 5 que yo le di a él para que él cuidara a mi mamá, le dije, aguántame Los 15,000. Ajá, los 15,000, porque yo voy a necesitar comisaria y yo voy a necesitar, tú sabes, yo no voy a depender en nadie. Con ese dinero yo podía en la prisión Con ese hacerme dinero la enterré a vida tu de mamá. millonaria y tuve que Enterré a tu sufrir mamá. y Enterré a tu sola, mamá. sola. Malagradecida Ni me dejaste ir a ver a mi mamá. Eres una Ni me dejaste ir a ver a mi mamá. Eres Yo una estuve en la prisión y malagradecida. me dejaron ir a ver a mi ¿Quién mamá. trae testigos en este caso? Yo tengo un testigo, doctora. ¿Tú tienes testigos, Jennifer? No, no. ¿No? No. Ok. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos con este desastre familiar. ¿Tú estuviste en pandilla? Yo sí. Aquí tengo récord criminal de chiquitico. Hay más de 10 arrestos. Oh, Yo tengo evidencia. Lo que mi hermana está haciendo mi papá. Yo no me voy a ir de esa casa, esa es la casa de mi mamá, yo no me voy a ir nada. Caso cerrado.